Hoy te presento la guía definitiva para la recuperación 2.0. Con ella vas a conseguir ser un corredor más fuerte y mucho más longevo. Si quieres dejar de lesionarte y conocer el secreto del éxito a largo plazo, sigue viendo este vídeo. Muy buenas, soy Fran Gómez y hoy te voy a tocar y te voy a poner sobre la mesa un tema que para mí es la piedra angular para disfrutar del deporte durante toda la vida, y es la recuperación. No tener prisa con los procesos de recuperación. Esa es la clave y un mantra para mí. Porque el valor de la paciencia es una verdad universal en el deporte y en la vida. Lo primero es que te quiten la idea esa de que recuperar es no hacer nada. No. Hablamos de recuperación, estamos hablando de un proceso activo del que tú eres protagonista. Se trata de un entrenamiento invisible donde de verdad tú vas a conseguir ser más fuerte. Vamos a desmontar algún mito y te voy a traer y ponerte sobre la mesa una serie de estrategias que funcionan. Herramientas muy prácticas para que lleves a buen término tus procesos de recuperación. Y si quieres seguir siendo feliz, toda esta información que te voy a transmitir te interesa. Lo primero, y tienes que conocer las causas de la lesión y qué factores suman riesgo a este problema. Tienes que saber por qué te estás lesionando. Antes de hablar de soluciones, primero tienes que saber por qué te estás rompiendo. Sobre todo si eres un corredor adulto, que trabajas y haces deporte, y en ese contexto las lesiones muchas veces se convierten en la crónica de una muerte anunciada. Y normalmente ocurren por sobrecarga, tengas un mal plan o alguna técnica de la que pones en marcha que esté haciendo algo. Vamos a concretar, aunque en otro vídeo te lo he explicado de forma más detallada, las 5 causas que para mí creo que son las responsables de que tú te lesiones. La primera de ellas, y la más importante, que te pase de vuelta, la sobrecarga. Esta es, creo que la más importante. ¿Y por qué ocurre? Porque entrenas muchos días seguidos sin dejar a tu cuerpo el suficiente tiempo de descanso. Esa es la clave. Conforme no apliques bien estos procesos de recuperación y si ignoras el dolor, al final estás comprando papeletas para una próxima lesión. La segunda causa, falta de recuperación, de la recuperación que necesitas. Y te lo digo yo, que ya tengo 57 años y no recupero igual que cuando yo tenía 50 o 45 o 40. Esos procesos son distintos. Ignorar esto es estar acumulando fatiga en tu cuerpo. Si no descansas lo suficiente, estás generando una fatiga residual que al final se va a cobrar los intereses. ¿Y por qué hacemos eso? Pues porque nos dejamos guiar por esa idea, ese mito que hay del no pain, no gain. Lo de que más es mejor. Y no. Y lo que realmente estamos cayendo en la trampa de esa frase. De esa frase muy, muy dañina. Esa frase hay que borrarla. El no pain, no gain deberían de destruirlo, prohibirlo del diccionario, que no aparezca. La tercera motivo es que tenga una técnica deficiente. Porque no es lo mismo salir un día a la semana que cuando hacemos un entrenamiento un poco más continuo y más duradero en el tiempo. Aquí, una mala postura, una pisada que hagas que no sea suficientemente eficiente, como son miles, millones de pasos que vamos dando, pues al final se acaba rompiendo algo. La cuerda se rompe. Así que tenemos que corregir esas descompensaciones. Eso debería de ser una obligación para todos los corredores. Hacerse una revisión biomecánica. Otro fallo también es que no tenemos en cuenta que cumplimos años. Y conforme vamos cumpliendo años, perdemos fuerza, perdemos elasticidad, se debilitan nuestros huesos, etc. Esto es ley de vida, esto es así. Así que si no ponemos en marcha acciones que compensen estas pérdidas a través del entrenamiento inteligente, pues cada día seremos más vulnerables. Y por supuesto la utilización de zapatillas en desuso. Zapatillas, no podemos hacer más kilómetros con una zapatilla que en un taxi, porque al final nos cargamos sus propiedades y se pierde adherencia, se pierde agarre, se pierden las propiedades de amortiguación
que se supone que tenían las zapatillas cuando eran nuevas. Así que ese usar material inadecuado también nos lleva a lesionarnos. Estas son las 5 principales causas de la lesión, como acabamos de ver. No hay más. Esto es así. Y si no tomamos carta en el asunto, es decir, una vez que ya sabemos estas causas, tenemos que sumar a esto de las causas dónde nos lesionamos más habitualmente. Una lesión no aparecerá nada. Depende de muchos factores. Pero al final, casi siempre caen en los mismos sitios, que son esos 8 que yo te enumero aquí. La rodilla, la cintilla, la periostitis del tibial, el tendón de Aquiles, la fascia plantar en el pie. Algunos músculos como los isquios o cuádriceps sufren más. La zona lumbar y cadera. Y los famosos E15 de tobillo por una torcedura. O incluso una caída. Estas son las lesiones típicas. Y fundamentalmente la parte inferior. Fundamentalmente la parte inferior del cuerpo. Si quieres saber más de ellas, tengo por ahí un vídeo sobre las lesiones que hablamos un poquito más sobre todo esto. Seguimos. Así que si ya conocemos las causas de las lesiones y cuáles son las más importantes que sufrimos, el tercer mensaje que me queda que darte, hemos hablado de la paciencia también, y el tercer mensaje antes de empezar el meollo del asunto es ¿por qué es importante que tú escuches a tu cuerpo? Esto es muy sencillo y mucha gente no lo aplica. No será fácil, pero sencillo es, simple. Escucha, tenemos 2 orejas, escucha por una y por la otra, ¿vale? ¿Por qué? Porque ¿qué tienen que escuchar? El dolor. Porque el dolor se está chivando. Es una señal de alarma. Y te está avisando de que algo pasa, que algo estás haciendo mal. Y no debes de mirar para otro sitio cuando esto sucede. Por eso es muy importante escuchar los mensajes que nos manda el cuerpo. Y el idioma del cuerpo es la molestia, es el dolor, es la desgana, son determinadas cosas que luego veremos más adelante. ¿Vale? Así que ya tenemos el preámbulo hecho. Necesitamos paciencia, estamos hablando de recuperación, de vídeo de recuperación. Necesitamos paciencia, necesitamos saber escuchar a nuestro cuerpo y necesitamos también saber por qué nos lesionamos y dónde es lo más frecuente. ¿Vale? Con esta información ya tenemos la base suficiente y necesaria para seguir avanzando y para que yo, a partir de este momento, te voy a hablar un poco de cuál es la filosofía que dice en Trail que yo te propongo para la recuperación de una lesión y también hablaremos de filosofía preventiva, ¿vale? Pero en este caso, esta filosofía, si tú estás lesionado en este momento que me estás escuchando, tienes alguna lesión, todo lo que te voy a contar a partir de ahora, creo que te va a ayudar y mucho. Muchas cosas las sabrás, pero si hay alguna que no sabías y yo te la aporto, da por bueno el tiempo empleado en ver este vídeo, que no es mucho para las ventajas y el tiempo que te va a ahorrar de lesiones y de tiempo en el dique seco. Y si no estás lesionado aún, te vas a lesionar en un futuro más o menos próximo. Así que en ese momento esta información va a ser para ti súper valiosa. Y también hoy, porque a la parte final hablaremos de una cosa muy importante que es la prevención. Así que vamos a esta filosofía. Y esta filosofía, el primer punto de esta filosofía que dice en Trail para la recuperación es que te pongas en manos del profesional adecuado. No de tu amigo de turno que te dice esto que tú tienes tal o cual. No. Estos amigos que jugamos, que a veces sabemos todo y somos muy recetarios. No. Ponte en manos de profesionales de la medicina que sepa sobre tu problema, tu problemática, tu dolencia. Traumatólogo, fisio, readaptadores, el que sea. ¿Vale? El profesional. Primero, lo primero, que es esto. Y después, o al mismo tiempo, tenemos, en segundo lugar, es no tener prisa. Estamos realizando una inversión a largo plazo. Y aquí estamos en el meollo de la cuestión. Y la idea más importante que quiero que te lleve grabada a fuego hoy. No tener prisa. Tienes que saber que el éxito de tu recuperación y por tanto en tu vida como corredor, como deportista, ese éxito va a depender de 2 cosas. Que tengas paciencia y que tengas perspectiva.
La paciencia la tienes que poner tú y la perspectiva también. Y lo que yo te voy a contar y te estoy contando te va a ayudar a adquirir estas dos cualidades. No tener prisa, sobre todo con las recuperaciones. En tercer lugar, tienes que ver a tu cuerpo como un proyecto de inversión a largo plazo, en el que no busca un pelotazo rápido. Lo que quieres es que tu cuerpo sea rentable durante mucho tiempo. Por eso buscamos inversión. Entonces, ¿qué nos aleja de esa inversión a largo plazo? La trampa del corto plazo. La trampa de no querer perder la forma en 2 semanas. Porque eso nos hará no recuperarnos bien. Por eso es una trampa. Por eso es una trampa. Oye, el bichillo que te sale en la cabeza, es que voy a perder la forma, es que si dejo de entrenar, de andar menos. Todo eso es un error de perspectiva. Porque eso es pan para hoy, pero hambre para mañana. ¿Qué te aleja también de este proyecto de inversión a largo plazo? El que a veces forzamos, porque no sabemos que cada parte de tu cuerpo tiene sus propios ritmos. Necesitarán unos tiempos diferentes para conseguir esas adaptaciones que buscamos. ¿Vale? Entonces, eso forma parte de un proceso biológico. Y no hay unos tiempos concretos que necesitamos. Cada persona somos un mundo y tu cuerpo también es distinto a cualquier otro. Y todos tenemos un ritmo distinto, por muchas circunstancias. Pero cada uno tardamos en recuperarnos y en asimilar tiempos individuales, tiempos distintos. Otro punto que nos aleja de esta inversión a largo plazo, de tener y ser longevos en la práctica deportiva, es ponernos fechas límite. Ese es otro error que cometemos, porque todo proceso de recuperación no tiene una duración concreta. Son todo estimaciones y muy variables. Hay recuperaciones más largas y otras más cortas. Hay días que avanzamos 3 pasos y luego otros días que retrocedemos 2. Por eso es muy importante y deberías de prohibirte ponerte fechas límites en cuanto a recuperación. Porque las cosas no siempre van como uno las espera. Y si te metes la presión de una fecha, porque estoy lesionado pero tengo la carrera dentro de 2 meses, a ver si me recupero, empiezo a entrenar cuanto antes, etcétera, etcétera, entramos ahí en la trampa de no perder la forma o de mantenerla del corto plazo, y eso al final estamos comprando números para una recaída en esa lesión, para no recuperarnos bien, porque estamos poniéndonos fechas límites. Y por eso, para que ese proyecto tenga inversión a largo plazo y sea rentable, tenemos que mirar más allá de las semanas, en los meses, incluso tener una vista de varios. Porque yo te planteo que te haga esta pregunta, ¿de verdad te importa esa carrera que te va a perder dentro de 2 meses? Una carrera que la repiten todos los años y hay 1000 carreras, que estás seleccionando cada día carreras. ¿De verdad eso es importante? No. Lo importante es que tú, dentro de 3, 4, 5 años, sigas corriendo. Esa es la verdadera victoria. Ese es el verdadero éxito a largo plazo. Que sigas corriendo después y que dejes que los plazos se vayan cumpliendo según tu cuerpo va demandando. Ya está. Esa es la regla de oro. Y si tienes dudas, si no sabes si te estás pasando en cuanto a las cargas, en cuanto a las gestiones, ante la duda, prudencia. Más lento, más corto y más frecuente. Esa es la regla de oro. Ante la duda, paramos. Y así te digo yo que no te vas a lesionar, te lesionarás menos, tu rendimiento será mayor. Porque lo que más interrumpe las progresiones y la evolución del rendimiento deportivo son las propias lesiones. Son las que te tienen más tiempo en el dique seco. Y cuando tú estás en el dique seco sin poder entrenar, estás desentrenándote. Estás perdiendo la forma que habías adquirido. Entonces, un tiempo que luego vas a necesitar para recuperar la forma. Correr mucho no nos lleva nada más que al accidente. Aparte de estos valiosos, creo, bajo mi punto de vista, consejos que te acabo de dar, también tienes que tener en cuenta que todo el proceso de recuperación, aparte de hacer y seguir las instrucciones que te da tu médico, tu fisio, readaptador, quien sea que esté llevando tu proceso de recuperación, aparte de tu actividad física
y de entrenamiento que hagas, tienes que trabajar estas herramientas mentales, porque la cabeza es quien dirige todo lo demás. Y por tanto, esas herramientas son la paciencia que necesitas para mantener esa calma lesionado, para dejar que los plazos transcurran correctamente, para transmitir las sensaciones, para no arrebatar el proceso. Un buen cocinero, si arrebata los tiempos de cocción de cualquier plato que esté elaborando, se le estropea, no va a estar bueno. Y al final tendrán que tirar la paella y hacer una nueva. Y para eso necesitamos paciencia, saber esperar sin desesperarte. Necesitarás también perseverancia, porque los procesos de recuperación son procesos de remar todos los días, día a día, ¿vale? Y no te estás mirando en lo que tienes enfrente, sino tu visión debe de ir 3 o 4 pasos o más atrás. Y para saber que vas dirigiéndote hacia allá, pero que ahora mismo lo que ves como una pared, tenemos que tener perseverancia, perseverancia. Y con esa perseverancia y esa paciencia estamos construyendo resiliencia. Y te estás convirtiendo en un deportista que está afrontando la lesión no como un drama, sino como un reto a superar. Que eres capaz de encajar ese golpe de la lesión, ese alargamiento de los plazos de recuperación, que aprovecha este proceso de recuperación para seguir aprendiendo, y cuando acabe el proceso y vuelva otra vez a correr y a caminar, será un corredor mucho más fuerte en lo físico, pero también en la mente, porque estas herramientas mentales que estás utilizando en tu recuperación te van a servir muy mucho para tus siguientes procesos de entrenamiento y de mejora de rendimiento. ¿Vale? Porque esto es una herramienta que tú adquieres de por vida, esta herramienta. Y un truco pro es la imaginería mental. Ese entrenamiento que tú haces con la cabeza, entre comillas, ¿vale? Porque imaginándote tú haciendo esos movimientos, solamente con la imaginación somos capaces de provocar determinados procesos que nos producen ciertas mejoras en lo físico. Fíjate tú qué cosa. Esto está demostrado por la ciencia. Te lo dejo aquí como referencia solo y tú podrás investigar después más adelante, pero esto es simplemente un pequeño, digamos, extra. Esto también ayuda, pero lo importante son los 3 herramientas que te daba antes. Hemos hablado de la filosofía, entonces te explica las filosofías que hay entre para la recuperación. Pero claro, es mejor prevenir que curar una lesión. Yo pienso, ¿vale? Es mejor. De aquí atrás te he hablado del proceso de la recuperación para aquellos que están lesionados. ¿Cómo tienes que hacerlo? Las estrategias mentales que te pones en marcha, escuchar a tu cuerpo, no tenés prisa, y una visión a largo plazo. Sobre todo, eso es lo más importante, y seguir primero las instrucciones que te digan los profesionales. No tienes más. Y los plazos son variables. Son estimativos, siempre son estimativos, pero lo normal es que se alarguen, nunca que se recorten. Pero es más importante prevenir las lesiones. Es más importante no lesionarse. Y si, por desgracia, nos lesionamos, que sea de la forma más suave. Si hay 3 grados, que sea el grado menor. ¿Vale? Y para conseguir esto, yo te voy a explicar ahora mismo 3 estrategias de prevención que creo que son bastante acertadas y bastante válidas. La primera de ellas es construir una base sólida. Nosotros, en esa fase sólida, lo que estamos es blindando nuestro cuerpo. Estamos proporcionándole una armadura que lo proteja ante la lesión. Esa es la inversión más inteligente que podemos hacer. Y te voy a dar los 5 pilares necesarios sobre los que se asienta esta base sólida. El primero de ellos, que tengas un plan estratégico, un plan hecho con cabeza, no a lo loco. Ese plan, la clave, en primer lugar, cargas progresivas y descarga programada. Eso no lo podemos discutir. Carga progresiva, no grandes incrementos, poquito a poco. El puerto no sea de grandes rampas, sino una pequeña rampa de un porcentaje muy bajo que estimule, que cueste, pero que podamos asumirlo, podamos subir. Y las recuperaciones, esas descargas,
hay que tenerlas en cuenta. Yo hago un día de carga y necesito recuperar. ¿Por qué? Necesito dejar que mi cuerpo se adapte a ese estímulo, se reponga de ese daño que le hemos causado con el entrenamiento. ¿Vale? El entrenamiento, que luego te hablaré de este proceso, que ese es el entrenamiento invisible. Los procesos que ocurren después de haber entrenado. Esto, primer punto, para eso, tener un plan y el plan que combine adecuadamente carga y recuperación. Carga y recuperación. Segundo aspecto concreto sobre esta planificación es que el plan es tu plan, no el plan del amigo. Tu plan. Y ese plan está individualizado en ti y en tu contexto personal. Tu experiencia, tus años corriendo, tus circunstancias personales, el tiempo que tienes, el estrés laboral que te genera, etcétera, etcétera. El plan es tu propio plan. Por eso, esas progresiones hay personas que por su forma física, por su naturaleza o por el tipo de trabajo que tienen, por lo que sea, por su contexto, pues le hace que puedan asumir un poquito más de carga y su cuerpo es capaz de recuperarse a una carga mayor. Y otras personas que necesitan una dosis más baja. ¿Por qué? Pues porque el estrés, el trabajo, etcétera, todo tu vida al final genera un estrés en tu cuerpo. Y si haces deporte, estás estresando también tu cuerpo y al final el cuerpo tiene un aguante. Y si tensamos mucho la cuerda, se rompe. Y se trata de no eso. Por eso estamos hablando de un plan estratégico. Y un plan estratégico apoyado con datos. Que exista una serie de datos que le den soporte porque nos ayudarán a aventurar o a anticiparnos a los riesgos. Todo el deportista que se precie, aparte de planificar, aparte de otro, luego tienen un control de una serie de datos objetivos y subjetivos para ver por dónde van los tiros. Así que este es el primer pilar, el plan. En segundo lugar, tenemos que asegurarnos que corremos de una forma eficiente. Porque de esta manera nuestra forma de correr será menos lesiva. Y para ello tenemos que hacernos una biomecánica de la carrera que nos garantice que nos estamos moviendo medianamente bien. Esto es así de claro. Porque la forma en la que tú tienes de correr puede ser una forma óptima para ti o puedes estar echando gotas a ese vaso de la lesión, a ese vaso de la molestia. ¿Por qué? Pues porque no lo estamos haciendo de forma optimizada. Cuando corres poco, eso no genera daño. Pero a base de repetir zancadas y zancadas, kilómetro y kilómetro, de ir sumando, todo eso al final hacemos que se rompe. Se rompe la cuerda o la cadena, en este caso hablamos de cadena, por el eslabón más débil. Así que, muy importante hacer esto. Invertimos mucho dinero en otras muchas cosas, en nuestro deporte, en zapatillas, en viajes, en carreras, en suplementos, en comida, en mil cosas, y esto es la inversión más rentable. Porque esta inversión, y esto hablamos de inversión, porque esto te va a durar para toda tu vida deportiva. Cuando tú te asegures de que estás corriendo de forma eficiente, pues eso va a ser una garantía de mantenerte muchos años corriendo. Hay muchos deportistas que esto lo hacen al final, cuando ya están hartos de parones, por lesiones, por gastar dinero en fisio, gastar dinero en médico, en radiografía, etcétera, etcétera. Y al final dicen, voy a hacer una biomecánica, voy a que me revise el podólogo cómo corro. Así que no, hay que empezar. La casa no por el tejado, sino por los cimientos. Y esto forma parte de esa base sólida. Y por supuesto esto es innegociable. Trabajar la fuerza como una base. Nosotros tenemos que conseguir que nuestros músculos sean capaces de aguantar pues toda la tralla y todos los kilómetros que le vamos a meter. Y para eso hay que entrenarlos y hay que trabajarlo. Y eso se hace o en el gimnasio o en casa. A mí me da igual donde lo haga, pero hay que hacer un trabajo de fuerza. Y más importante, se convierte este trabajo conforme vamos cumpliendo años. Yo que ya peino muchas canas, ya tengo 57, voy a cumplir 58 años, pues para mí es mucho más crítico este tipo de trabajo, porque yo tengo que compensar lo que pierde mi cuerpo con los años, la masa muscular que pierdo, la potencia máxima que pierdo. Entonces la única forma de frenar ese paso de los años, de frenar esas pérdidas, es entrenando y trabajando la fuerza. Cuando hablamos de fuerza, no es solamente trabajar la fuerza de los cuádriceps o de los gemelos, hablamos también de la zona abdominal, del core, pero también del equilibrio de la propiocepción.
ejercicios de equilibrio. Eso es muy importante porque al final nuestro cuerpo es la suma de muchas estructuras, muchos músculos, muchas tendones, muchas articulaciones y todas tenemos que tenerlas vivas, todas tenemos que tenerlas activas. Y eso se consigue con una planificación de ejercicios de manera integral que miran tu cuerpo como un todo y buscar que todo esté en equilibrio. El cuarto pilar, ya hablábamos antes del material. Zapatillas, oye, y hay que renovarlas. Zapatilla, el upper puede estar nuevo, pero lo importante de la zapatilla no es el upper. No. Lo importante de la zapatilla es el taqueado y es el agarre y es la amortiguación y el confort que te producen. Así que hay una referencia para cambiarla. Eso es mucho más importante que ya el minimalismo, maximalismo, porque hay gustos y colores para todos los gustos y gustos para todos los colores. Aquí al final, bueno, pues hay gente a favor, gente en contra de una cosa o de otra. Eso yo creo que es menos significativo que el material que utilicemos verdaderamente esté en condiciones. Cuanto a eso, como las mochilas, cuando ya alargamos distancias, pues las mochilas, distribución de las cargas en la mochila, etcétera, etcétera. Todo eso, pues ayuda y mucho. Y por último, es esa base sólida, es cuando tú tienes controlado y cuando tú sabes cómo eres, tú conoces tu cuerpo y conoces cómo funciona y además estás atento a los mensajes que te manda. Y hay una serie de herramientas, como el semáforo de la recuperación, que lo vamos a ver luego más adelante, que te ayudan a ir definiendo, ir enjuiciando toda esa información que tú estás investigando, que estás adquiriendo, estás comprendiendo. Por tanto, estos son los 5 pilares de esa construcción de la base sólida, que hablábamos como primera estrategia. Otra estrategia importante, hablamos de construir, pero esta es la segunda parte, que es la recuperación post-estreno. El entrenamiento invisible, algo que es esencial. Porque la recuperación no es lo que tú haces después de entrenar. No. Es la parte del entrenamiento en donde ocurren esas mejoras realmente. El entrenamiento, por tanto, tiene dos partes. Una en la que realizas la carga, en la que haces la serie, las sesiones, la tirada larga. Una en la que estresas a tu organismo, lo estás estresando, le estás molestando. Y la segunda parte, que es la que hace después del entrenamiento, en la que donde ocurren todas las mejoras que vamos buscando. Pues esta parte de recuperación tan importante tiene sus propias reglas. Y además, esta recuperación, si lo que hemos hablado antes de la base sólida fuese un edificio, pues esta parte de la recuperación es la que soporta la construcción de todo ese edificio, de toda esa base. Toda esa base debe estar soportada en esta segunda parte del entrenamiento, que es la recuperación posterior. Y para que esta recuperación sea exitosa, necesitamos dos herramientas fundamentales. Dos. ¿Cuáles son? La primera, nutrición. Necesitamos los ladrillos, el cemento, el yeso, la gasolina para que tu cuerpo se reconstruya. Necesitamos eso. Y esta nutrición en general se refiere, en primer caso, a la rehidratación. Cuando nosotros hacemos un entrenamiento, perdemos líquido y perdemos sales. Entonces, se trata de reponer esto que hemos perdido. También, en ese ejercicio, en esa sesión de entrenamiento, hemos quemado mucha energía y hemos gastado nuestros depósitos de glucógeno. Con lo cual, necesitamos comer hidratos de carbono para que estos depósitos se rellenen. Muy sencillo. No hay que complicarse mucho la vida en este tema. Comer algo. Tu cuerpo lo va a absorber de manera isofacta. Pero además de meterle la energía, tenemos que darle a nuestro cuerpo los ladrillos para reconstruir. Tenemos que proporcionarle las proteínas de calidad que tu cuerpo necesita para, en este caso, tus músculos para repararse, para reconstruirse. Así que necesitamos cierta cantidad de proteína después de los entrenamientos. Y además, si es posible, esa proteína que sea de digestión lenta, que se vaya reposando y que durante la segunda herramienta vamos a ver que cuando tú estás durmiendo, ¿vale? Pues esa recuperación tenga y se lleve a cabo.
Así que, en primer lugar, es reponer la gasolina y los ladrillos para que ese proceso de reconstrucción, tú no puedes reconstruir un edificio que sea dañado, tú no puedes hacer una reforma si no tienes los materiales necesarios. Eso de perogrullo, ¿vale? Y luego necesitas, esta es la otra herramienta, el mejor suplemento que hay, dormir muchas horas, por la noche, todo por la noche, sietecilla, va, pero por la noche, hablemos, porque ahí es cuando se producen los procesos anabólicos, los procesos de reparación de todas las estructuras dañadas de tu organismo cuando has entrenado. Y esa es la herramienta más potente que tienes. El dormir, los materiales, lo aportamos con la nutrición y el trabajo es el sueño. Y tú, mientras estás durmiendo, se libera hormona del crecimiento, se reparan los tejidos y se resetea tu sistema nervioso. Y eso es lo que ocurre. Y eso es innegociable. Y cuantas más horas, mejor. Dice la norma que 7, 8 horas. Si son 9, mejor. Y eso es sagrado. Y cuanto menos duermes, peor va a ser tu recuperación. Eso también es así. 2 herramientas sencillas y gratuitas. Fíjate. Luego podemos hacer otras cosas para recuperar, que también existen. Las ponemos. Pero estas son. Las importantes eran las primeras, las 2 primeras. Comer y descansar, dormir. Y ahora podemos utilizar el agua fría con cautela, ahí sí lo veis, porque el agua fría te quita el dolor, rebaja la inflamación. O sea, te quita el dolor porque rebaja la inflamación de tejido, de estructura. Pero claro, el proceso utiliza la inflamación para mejorar, o sea, el cuerpo utiliza la inflamación en el proceso de reconstrucción. Es buena la inflamación. Son mecanismos que se activan de forma automática cuando tú le generas estrés y esos son los que se utilizan, esa inflamación, para reconstruir tu cuerpo. Si no hay inflamación, no hay reconstrucción. Entonces, claro, si te pones agua fría y frena eso, frena la reconstrucción del cuerpo. Eso viene bien si tú al día siguiente tienes una competición, es decir, en las carreras por etapas. Ya sabéis los ciclistas del Tour de Francia que se sumergen al final de la etapa en agua fría. Bueno, pero ahí no estamos construyendo, ahí lo que estamos es compitiendo. Y lo que necesitamos es, entre día y día, entre una competición y otra, recuperar lo más rápido posible y lo más posible, ¿no? Otra es la terapia de contraste de frío-calor. Es eficaz también para limpiar músculos, bombear sangre. Bueno, pues son herramientas que funcionan, o como el masaje, o las pistolas de masaje, el foam roller. Bueno, reducen, todas ellas van destinadas a las prendas de compresión, a reducir la percepción del dolor. Si tú crees que te va bien, que te funciona bien, pues perfecto. Son herramientas más que puedes utilizar. Pero yo ahora te voy a dar otras 2 adicionales que estas ya te van a dar superpoder en ese proceso de recuperación. Estas ya son la leche. Una, la respiración lenta y controlada. El suspiro fisiológico que le llaman algunos técnicos. ¿Qué es esto? La respiración es lo que va a hacer a pasar del modo estrés al modo relax. De tu cuerpo está en manos de tu sistema nervioso simpático, del proceso de lucha y pelea, a dejar que entre el parasimpático, el proceso del descanso y la recuperación, el modo relax. Ahí se pone en marcha tu nervio vago y a partir de ahí entramos en esos procesos de recuperación. Necesitamos relajación para recuperar. Y eso, la respiración profunda, ¿vale? Eso es una herramienta potentísima para conseguir, para relajarte. Te dicen que si te pones nervioso cuando estás alterado, respira profundo 10 veces. Es una regla que yo recuerdo desde crío. Respira hondo 10 veces, porque eso activa tu nervio vago, eso te relaja. Eliminas cortisol. Y la otra es desconectar con amigos, con tu familia. Socializar. La recuperación social. Generar oxitocina. Eso es fundamental. Otras 2 herramientas que no te cuestan dinero. Respirar no te cuesta y socializar. Pero esto tienes que hacerlo de forma consciente. Tenemos que desconectar. Así que estas son las otras 2 herramientas que tenemos en ese proceso de recuperación post-entreno. Hemos entrenado, hemos recuperado, hemos comido tal. Respiramos si estamos un poco alterados por la noche para conciliar ese sueño reparador y socializar. Hemos terminado el entrenamiento y después pues, con tu pareja, quitar el chi, no estás con el móvil, no estás con las redes, no. Socializar, tener una conversación, irte a cenar con los amigos, etcétera.
cambiar el chip y a otra cosa mariposa. Despejar la mente. Porque aquí estamos trabajando la mente, estamos activando el sistema nervioso parasimpático con la respiración. Estamos utilizando unas técnicas que subjetivamente nos pueden ir mejor o peor, pues bueno, pero ayudan, suman, si te van bien, perfecto, dormimos y comemos. Fíjate, esas son las herramientas de estos procesos de recuperación. Y aquí hago un inciso porque, y lo destaco, esto, antes de seguir con la tercera estrategia, porque el ibuprofeno, tan famoso que tomamos, eso es lo que está boicoteando son los procesos de reconstrucción del cuerpo, como hemos dicho antes. Van en contra de la inflamación y que es lo que utiliza tu cuerpo para recuperarse, como te acabo de decir hace un rato, que si te lo tomas antes, yo conozco mucha gente, como yo lo he tomado, si como voy cansado, me duelen las piernas, pues te tomas un ibuprofeno y te vas a correr. Pero fíjate lo que estás haciendo, estás desactivando la señal de alarma del dolor. Si te tomas un eso, te duele menos. Y si te duele menos, te deja hacer más. Y al final estamos haciendo no pain, no gain. Si hay dolor, ¿no? Estamos camuflando el dolor para poder entrenar más. Lo que estamos haciendo realmente es metiendo más el dedo en la llaga. Estamos jodiéndonos más. Por eso, los antiinflamatorios, cualquier pastilla, no te quitan el dolor, pero están boicoteándote tu futuro deportivo. ¿Vale? Así que cuidado con las pastillas, cuidado con los antiinflamatorios para el dolor. Y vamos a la tercera estrategia. Decíamos que más vale prevenir que curar una lesión. Y esta estrategia es el monitoreo y adaptarnos en base a lo que vamos descubriendo, a la realidad de tu día a día. Y eso es proceso, además hay que hacerlo constante. Esto es un continuo. Estar atento y reaccionar y actuar en base a lo que vemos. ¿Vale? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo lo aplicamos esto en el día a día? Es lo que te voy a explicar y creo que forma parte de la esencia de esta filosofía que centráis. Escuchar. Me has escuchado, me has oído hablar en este vídeo varias veces sobre el escuchar, tomar datos, medir, y en base a toda esta información que me dan los datos y que me dan mis percepciones del cuerpo, ajustar, hacer cambios, ser flexible y tomar medidas. Estas son tres reglas. A más B más C. El monitoreo es el A más B más C. ¿Qué es el A? La autoevaluación. Es un detector que no te cuesta, es muy barato. El semáforo de la recuperación. Fíjate. Rojo, amarillo, verde. Fíjate. Qué sencillo. Y esta además, usarlo a diario. Tú te preguntas por la mañana, ¿cómo he dormido? ¿He dormido bien? ¿He dormido mal? ¿He descansado? ¿No he descansado? ¿Cómo están mis piernas? ¿Me duele? ¿No me duele? ¿Tengo molestia? Si aprieto los músculos, si contraigo los músculos, ¿duele? ¿Las tengo hinchadas? ¿Me siento con energía para correr? ¿Voy plomizo? ¿Vale? ¿Me apetece hacer el entrenamiento que me toca hoy? ¿Me apetece hacer las series? ¿Me cuesta? Y esto debes de ser muy honesto contigo mismo. Porque esto tú no tienes que darle cuenta a nadie más que a ti mismo. Ahora, eso sí, esta información, ser sincero contigo, y esta información, cruzarla con la B, A más B. La B que es el chivato tecnológico. Es muy bueno. Dos datos aquí importantísimos. Variabilidad de la frecuencia cardíaca y la frecuencia cardíaca en reposo. Son datos que nos dicen si si está todo normal, la recuperación va por su camino, o están habiendo cosas raras. Si sube la frecuencia cardíaca o te baja la variabilidad, estos son indicadores de que algo está pasando. Y esto nos lo da la tecnología de hoy día. Todos tenemos relojes, Garmin y otros coros que te dan estos datos a diario, que te dan indicadores de sueño, cómo has dormido, te dicen. ¿Son exactos? No, son aproximados. Pero una línea de referencia sí te da. Oye, apuntan en una dirección. Yo lo compruebo mucho. La calidad del sueño que me dice Y efectivamente los días que descansas mal, pues esto lo notas. Y si tienes un sueño, una noche alterada con sueños que te despiertas varias veces, das muchas vueltas en la cama, pues eso lo detecta. Y cuando te vienen pulsaciones altas, porque has dormido bien. Yo lo tengo claro. Y por supuesto, infalible la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Eso es infalible, el HRV. Tienes que utilizar unos mecanismos de controlarlo a diario y saber interpretarlo. Porque eso es una medida, hay una media, una norma y qué se sale de la norma. Y son muy, muy predictores de que algo falla o algo va mal. De hecho, si tú, y lo tengo comprobado con varios pupilos, si tú estás incubando algún virus que aún no ha dado la cara,
se refleja en tu frecuencia cardíaca. Se dispara enseguida para arriba. Tienes pulsaciones anormales que no son provocadas porque al día, es decir, tú cuando un día te metes una carga intensa de trabajo, un día de serie, un día de tal, día siguiente normalmente las pulsaciones de reposo son un poquito más altas. Y la variabilidad de frecuencia cardíaca a lo mejor te baja. Todo eso te indica que ha habido una carga, que tu cuerpo todavía necesita un poco más para recuperar, no está bien recuperado, no ha asimilado bien todavía la carga de ayer. Pero si tú ayer no le metiste una carga y los parámetros indican eso, y ayer no cargué, ¿qué es lo que pasa aquí? Un virus. Un virus puede ser, esté incubando algo por ahí. Y eso es bastante seguro, ¿eh? Bastante seguro. Así que tenemos A más B. Pues ya tenemos toda la información, tenemos datos objetivos con los chivatos estos tecnológicos y tenemos datos subjetivos con tus percepciones que son tan válidas como los objetivos, cuidado, si tú eres sincero contigo mismo. Entonces, A más B, ¿qué nos queda? Ser flexible, ajustar en tiempo real según lo que está pasando. Hemos detectado esas señales de alerta y en base a ellas modificamos mi entrenamiento de hoy o el de mañana. Si tocaba no hacer series, pero el cuerpo y mis sensaciones me dicen que no toca, pues no toca series. Toca fácil, o hacemos un rodaje fácil, lo cambiamos, o un descanso activo, o un descanso total. No pasa nada, porque tú un día tenías previsto hacer serie y te toca un descanso. No vas a perder la forma. Al contrario, estás dejando que la segunda parte de tu entrenamiento de ayer surta efecto, que es la recuperación. Fíjate tú, ¿eh? Estamos hablando de perspectiva, estamos hablando de educación, estamos hablando de conocimiento, estamos hablando de saber por qué de las cosas. Es lo que tú tienes que tener muy claro, el porqué de las cosas. Si tú el día de hoy te tocaba en serie y por estas circunstancias que hemos hablado, los datos, el semáforo está en rojo, está en ámbar, y cambiamos a un rodaje suave, estás dejando a tu cuerpo que termine de recuperar. Y cuando pase esta noche al día siguiente, tú coges entrenamiento de hoy de la serie y lo pasas a mañana. No pasa nada, reajustamos el plan. Somos flexibles, ¿vale? Y si estas señales de alarma, estas sensaciones que hemos detectado están un poco, que al final son sintomáticas de fatiga, duran un poco más en los días, se prolongan, chicos, pues aquí está pasando algo más grave. No solamente la carga de entrenamiento, a lo mejor hay un problema de analítica y tenemos que hacernos una para ver por dónde vamos, o consultar si yo no sé más, pues consulto con alguien que me pueda ayudar a buscar una causa, una justificación, unas explicaciones y tomar las medidas que correspondan. Esto es así, flexibilidad y ajustar en tiempo real según lo que estemos detectando. Si va todo bien, pues adelante, seguimos el plan previsto. Pero los planes están para no cumplirlo y para cambiarlo cuando sea necesario. Así que eso es fundamental. Ya te he dado, ya tienes sobre la mesa la filosofía que centréis de la rehabilitación. Te he explicado las estrategias a seguir para evitar lesionarse, para prevenir las lesiones. Y ahora solamente te falta a ti ponerlas en práctica. Y para ponerlas en práctica son muchas cosas las que te he dicho, muchas herramientas, ¿no? Pues no, aquí vamos a aplicar la regla del 1. Una única cosa. Elige esa que mejor creas tú que te pueda ayudar. Y esa estrategia que tú crees que mejor te va a ayudar, aplícala durante una semana, 2, el tiempo que necesites. Domínalo. Y cuando termines de hacer eso, incorporamos otra siguiente estrategia. Y este es un círculo vicioso. Una cosa, y cuando eso funcione, lo tengamos integrado, metemos la siguiente. Todo eso, llevado en el tiempo, eso se llama proceso de mejora continua. Eso es filosofía Kaizen Trail. Un 1% de mejora al día, a la semana, fíjate, no al día, a la semana, incluso al mes. Un 1% mejora al mes, un año tiene 12 meses, es un 12% de mejora en tu sistema de entrenamiento, en tu prevención de lesiones y, en definitiva, en una mejora de tu rendimiento. Así de sencillo, no tiene más. Esto no tiene más. Lo que tenemos que hacer, y quiero que te quedes con esta idea de este vídeo, si te tienes que quedar con algo, es esta idea. Tenemos que entrenar con cabeza, con inteligencia, y recuperar con sabiduría, sabiendo por qué se hacen las cosas y qué necesitamos para hacerlo. Te da las claves, te da las herramientas. Te podría haber complicado aquí la vida con estudios, con esto, con lo otro. No. Cositas sencillas. Cositas de estar por casa. Zapatillitas de esas cómodas que te pones cuando llegas a casa por la noche.
Es cosas sencillas, fáciles de aplicar, pero con mucha sabiduría detrás, querido amigo. Porque la prevención y la recuperación son tan importantes o más que el propio entrenamiento que tú haces, las sesiones de entrenamiento de cada día. Porque esa sesión de entrenamiento, el programa de entrenamiento tiene esas dos partes que hemos hablado antes. Y eso es importantísimo. Y quiero que esa sabiduría permanezca en ti para mañana y el resto de los días. Así que tenemos que entrenar con cabeza, recuperar con sabiduría, pero por encima de todo, y volvemos al principio de la charla, no tener prisa. No tener prisa. 5 mensajes importantes. Escucha a tu cuerpo. Los fundamentos de la recuperación más importantes es comer y descansar, y eso no es negociable. Tú eres tú y tus propias circunstancias. Eres un ser único, y por eso la solución es n igual a 1, la solución es para ti. El tema de la prevención es un trabajo del día a día, integral, holístico, una visión holística, pero día a día, pico y pala, ir sumando, y tenemos que pensar en el largo plazo. Nosotros estamos invirtiendo para que dentro de 5 años sigamos siendo unos corredores de trail felices y contentos y que mejoremos nuestro rendimiento. Porque la paciencia de hoy es la libertad para mañana. Muchas gracias por dedicarme vuestro tiempo en ver este vídeo y os animo a que practiquéis un deporte más inteligente y más seguro. Y si os surge cualquier comentario al respecto de este vídeo, de cualquiera de los contenidos, os leo en los comentarios abajo. Un saludo y nos vemos en el próximo. Chao.